En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estad prevenidos, porque vosotros no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. La figura del Hijo del Hombre es bastante misteriosa en la Escritura. En un primer sentido puede significar un individuo de naturaleza humana, es decir, simplemente un hombre, un ser humano. Pero Jesús va más allá de este sentido al emplear la denominación, porque resuena acá la profecía de Daniel, quien en medio de las visiones nocturnas contempla un panorama impactante y sobrecogedor. Bestias agresivas, poderosas, deformes, que surgen del mar, tradicional ámbito relacionado con los enemigos de Dios, y ejercen un dominio aparentemente indestructible. Es una escena sangrienta, espantosa, que deja al profeta profundamente afectado. Y en medio de todo ello aparece la gran figura del anciano, glorioso, anciano con mayúsculas, glorioso, resplandeciente, una de las figuras de Dios más esplendorosas del Antiguo Testamento, una figura ígnea, de absoluta pureza. Comienza un juicio, se abren unos libros, el tribunal se dispone. Las bestias son derrotadas y se les quita el dominio. Algunas sobreviven, pero sus días están contados. En medio de la noche, Daniel contempla la visión misteriosa. Y precisamente allí aparece la figura del Hijo del Hombre. En Daniel 7 dice: Yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Es una figura trascendente, semejante al hombre, pero viniendo desde lo alto. Figura a quien se le concede todo el dominio, figura real y tan gloriosa como la del anciano. Resplandece con fuerza infinita la estabilidad de un reino indestructible, de un reino eterno. Daniel, luego de contemplar visión tan impresionante, la atesora en lo profundo de su alma. También nos dice en ese mismo capítulo, capítulo 7, versículo 28, Yo, Daniel, quedé muy turbado en mis pensamientos. Se me demudó el color del rostro y guardé estas cosas en mi corazón. Nos hace acordar a María Santísima, ¿no? Conservaba, atesoraba estas cosas, este misterio de Dios en su corazón. Debe llegar el tiempo oportuno en que todo esto, anunciado por el profeta Daniel, se haga realidad plena. Y por eso es Jesús quien asume y aplica a sí mismo, a su propia persona, aquella antigua y enigmática figura, con una especial referencia a su segunda venida, que es el objeto crucial de nuestra esperanza, porque es el triunfo definitivo. Es necesario contemplarla en la fe, esta segunda venida, en medio de las sombras de este mundo en el que peregrinamos hacia la patria celestial. Los poderes del mal ejercen su dominio, implacables, violentos, pero también con, muchas veces, demoníaca sutileza, ocultándose, sin dejar ver lo que en realidad pretende, disimulando,
tratando de hacer pasar el mal como si fuera un bien, confundiendo, seduciendo. En cualquier caso, siempre presentan batalla contra los hijos de Dios. Sin embargo, aguardamos el triunfo, esperamos la apertura definitiva de aquellos libros eternos, la sesión del tribunal de los cielos, la presencia fulgurante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos formar parte de los millares de siervos que dieron el testimonio de Cristo y que participan de su gloria. Deseamos contemplar en medio de la noche del mundo la venida del Hijo del Hombre en gloria y poder, a hacer definitivamente evidente su reino imperecedero, verdadero hombre y verdadero Dios. Y de allí esta solemne invitación a velar, a no dormirse, a que nuestro corazón esté siempre atento, aunque nuestro cuerpo duerma, como lo proclamara la esposa en el Cantar de los Cantares. Es muy notable la figura que Jesús emplea para su venida, como un ladrón, dice. Y es muy notable por su semejanza con la venida del esposo, mientras las vírgenes, como nos dice la parábola, se habían dormido todas, las prudentes también, pero las prudentes conservaron el aceite, que puede simbolizar el amor que vivifica la luz de la fe. Ladrón y esposo, dos imágenes tan diferentes, tan opuestas y al mismo tiempo tan semejantes por su llegada sorpresiva, aunque previsible. Si el temor nos mantiene en vela, mucho más el amor. Por eso el Adviento nos ofrece la imagen del fin de los tiempos. El primer domingo de Adviento empieza con esta imagen tan potente del fin de los tiempos, porque la primera venida no se entiende sin la segunda, porque el Adviento no se comprende al margen de la presencia de Dios, la parusía, que ya es real y efectiva, que ya está en medio de nosotros, aunque no lo veamos. Con el Adviento se enardece la esperanza en la victoria final, pero también en la fe y el amor en la presencia actual del Señor en el corazón de los hombres. No esperamos como si careciéramos de todo, sino como poseyendo a quien es todo para nosotros. Aunque todavía no lo vemos, y por eso la esperanza tiene sentido, no lo poseemos plenamente. Pero eso no significa que no lo poseamos de ninguna manera. No caminamos en el desierto del mundo, en la lejanía de Dios, en la ausencia de Dios, en el vacío, sino en su presencia. Él está con nosotros, es el nombre mesiánico, Dios con nosotros. Conocemos esa presencia, sabemos hacia dónde nos dirigimos y sabemos que este mundo pasa, que no perdura, sino que será transformado para gloria de Dios y gozo de los elegidos. En tiempos de Noé, en medio de una tierra corrompida y llena de violencias, nos describe el capítulo 6 del libro del Génesis, extendiéndose la maldad de los hombres por la faz del mundo, Dios mira al único justo en medio de una generación perdida. Como en nuestro tiempo y como sucederá al fin de los tiempos, la humanidad ha vuelto la espalda a Dios. Pretende vivir al margen de Él, como una constante reedición del pecado original, cuyas resonancias siguen extendiéndose a lo largo de la historia. Una de las notas particulares que Jesús destaca es ese desconocimiento, esa falta de discernimiento del sentido de la historia. Queda como oculto a los ojos de aquellos que tienen el corazón empedernido. Y se comían, bebían, se casaban, no sospechaban nada, no tenían preocupación alguna por el juicio divino. Vivían para este mundo, vivían para lo perecedero, como si fuera lo único, y así sus vidas se volvieron efímeras, sin sentido. Es la carencia de sabiduría
la expresión más dramática de la necedad, de esa insensatez que oscurece la vista y convierte poco a poco el corazón en piedra. En cambio, el creyente sabe de Dios y espera en Dios y ama a Dios, no prescinde de Él, camina en su presencia. Una hermosa frase también referida allí a Noé en ese capítulo 6, versículo 9 del libro del Génesis, una imagen muy cristológica. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé caminaba con Dios. Esa es una figura central para entender el sentido del Adviento. Se trata de caminar con Dios hacia la plena manifestación del reino eterno. Se trata de recibir la mirada del Padre para ser justificados, para ser vueltos agradables a Él, como es el Hijo. Que María Santísima interceda para nosotros la gracia de caminar así, de conservar en el silencio más íntimo de nuestro corazón esa presencia, tal como Noé, como Daniel, que hemos mencionado aquí, tal como la misma Virgen María, tal como lo hicieron y lo harán todos los santos y justos desde el comienzo hasta el fin de los tiempos.